contagios, los niveles de contagio fueron disminuyendo absolutamente hasta que prácticamente quedaron las salas bien vacías en el hospital y no hubo ni muertos ni contagios. Debido al éxito de esa primera etapa, hubo aquí una euforia, hubo un sentimiento de que se había ganado, como si se hubiera ganado una guerra, y me parece que perdimos un poquito la noción de que esto no es una contienda con un ejército formal, sino con un virus, y el virus seguía en la calle. Así que hubo un relajamiento de las medidas, y esto llevó a que los niveles de contagio se dispararan, aumentaran las muertes y las autoridades de salud se vieran en la necesidad de convocar a una segunda cuarentena, la cual estamos a un paso de terminar, pero que seguro para el domingo, que es cuando inicia la semana aquí, se decida cómo va a ser el levantamiento. Sí, licenciada, bueno, haciendo un pequeño recuento, bueno, Israel es el primer país desarrollado en reimponer un confinamiento general en la segunda ola de la pandemia. Entonces ya la desescalada con extrema cautela. Un mes después de haber establecido estas restricciones, tengo entendido que la ministerial que está haciendo frente a la sanitaria aprobó ya ayer la primera fase para su levantamiento. Para que me explique un poco, ¿de qué manera gradual van a ir haciendo este levantamiento pues, de la cuarentena? Bueno, sobre las decisiones de cómo se va a hacer, pasa de la siguiente manera. Primero el gabinete aprueba, pero después eso es sometido a un debate dentro del Parlamento y así es como finalmente se decide cómo van a ser los procesos. Intervienen los sectores económicos, los de educación, los de salud. Hay una tensión durante varios días entre todos los sectores para definir cómo es ese levantamiento de las medidas. Aquí lo que queremos resaltar es, como usted decía, es un país con mucha tecnología, un país con mucha ciencia, con poderosos hospitales, poderosa medicina, y le está insistiendo a la población de que sea cual sea el escenario en que nos encontremos, no puede haber un relajamiento de las medidas. Tiene que seguir estrictamente y con la mayor disciplina y el mayor civismo, seguir utilizando las máscaras obligatorias. Se ponen multas muy altas si no las llevas. Hay en todos los sitios lugares para lavarte las manos, tomarte la temperatura. Se evitan que haya encuentros o festivales enormes. Se han reducido el número de personas que van a estar dentro de una fiesta, por ejemplo. Si van a estar en espacios abiertos o cerrados. Todo eso lo dispone el Ministerio de Salud, pero lo decide finalmente el gobierno dentro de la Knesset. Sí, bueno, continuamos. En cuanto a las mismas actividades, por lo menos las... ¿Usted me está escuchando, no? Sí, ok. En cuanto a las diferentes actividades, lo que respecta a restaurantes, escuelas, guarderías, por lo menos las iglesias o las... Sí, le diríamos iglesias, ¿no? ¿Cómo iría esto de una u otra manera abriéndose gradualmente? Bueno, aquí también es un poco el nivel de fuerza que ejerza cada sector. Sí. Por ejemplo, en el Santo Sepulcro, que es un sitio de peregrinación cristiana, antes de que el mismo gobierno dispusiera las nuevas medidas de seguridad, las mismas autoridades religiosas incluyeron entre sus medidas reducir el número de personas dentro de la basílica, que es enorme. Incluyendo, por ejemplo, el número de fieles que asistía a cada rezo, ya fueran armenios, cristianos, griegos ortodoxos, católicos,
esto fue como un régimen que se fue instaurando dentro de las autoridades católicas. Así es. Posteriormente, porque aquí hay musulmanes, hay católicos, hay cristianos, hay judíos, entonces cada grupo religioso fue disponiendo de acuerdo a la realidad que veía y de acuerdo a las disposiciones de salud, qué es lo que creían más conveniente. La misma Iglesia Católica redujo totalmente las ceremonias masivas en todos los sitios. En esta última cuarentena coincidió con muchas fiestas hebreas, así que la policía se centró en los sitios hebreos en donde podía haber congregación de gente, muchísima gente. Entonces disponían frente a las sinagogas, por ejemplo, policías para estar chequeando de que no hubiera demasiada gente confinada dentro de una sinagoga. Incluso si estaban fuera al aire libre, que la distancia entre cada uno fuera bastante prudente. Ha sido un trabajo arduo de las autoridades de salud, incluso hubo choques porque había gente que consideraba que las medidas de presión de las autoridades policiales eran muy fuertes. Sin embargo, al terminar las fiestas ya como que se ha relajado un poco el ambiente, pero sí hubo muchísima tensión. En el caso de los musulmanes, por ejemplo, en Jerusalén, donde está la mezquita Al-Aqsa, también se dispuso, las mismas autoridades al interno, que la asistencia iba a ser bastante limitada. En los meses anteriores, cuando fue el Ramadán, se dispuso que las oraciones iban a ser afuera de la mezquita para evitar congregaciones. Es decir, que cada grupo religioso ha ido tomando control también de la situación para que sus fieles no estén en el foco o en el centro de donde hay el contagio. En las escuelas hay mucha discusión de los maestros, las autoridades de educación y el gabinete de coronavirus, como los parlamentarios y la fuerza política, de cómo va a ser el reinicio de las clases. No hay una receta única para definir cómo es la apertura y se necesitan grandes escenarios de diálogo para evitar los choques, porque cada sector tiene un enfoque de cómo puede ser la apertura. Entonces esto te lleva a discusiones enormes. Pongo un ejemplo, cuando se querían abrir los supermercados grandes, son en espacios cerrados y dentro del supermercado hay verduras, pero estaba cerrado el mercado de verduras, que sería como el mercado de abastos nuestro, que es abierto. Entonces hubo una serie de protestas de todos los productores y vendedores de verduras, de por qué se podía vender verduras dentro de un supermercado y no dentro de los mercados. Eso llegó hasta la presidencia, llegó al Parlamento. Y luego se definió que el mercado de verduras afuera también iba a estar abierto. O sea, no hay una receta única, no hay decisiones, se discuten muchísimo y tiene que haber una alta capacidad de diálogo para encontrar medidas que se ajusten a las necesidades que disponen las autoridades de salud, pero también que sean consonas con las peticiones y las observaciones que hace el sector económico. Bueno, sí, licenciada. Bueno, el amigo Luis Carlos Torres también se encuentra con nosotros por acá, vía celular también. A ver si tienes algún comentario o alguna pregunta que hacerle acá a la licenciada Aigurieta, embajadora de Panamá, no, Israel. Primero que nada, darle las gracias por la atención que nos está dispensando. En segundo lugar, es increíble cómo está ella al otro lado del mundo y gracias a la tecnología, pues cómo nos logramos comunicar en cuestiones de segundos. En tercer lugar, preguntarle, o sea, el Estado de Israel es casi militarizado, diría yo, no sé, pregunto, ¿no? Porque no sé. Y en segundo lugar, ¿cómo con este confinamiento, cómo estuvieron haciendo con respecto a la alimentación? O sea, daban bolsas de comida, permitían que la gente comprara su propia comida o saliera a esto, al otro. Y por lo que usted está diciendo,
la cepa del virus este haya resultado ser mucho más fuerte y contagiosa que en otras latitudes, pareciera ser, no sé. No sé qué nos dice, licenciada. No, aquí lo que se decidió fue lo siguiente: si los contagios aumentaron de manera eh, podría ser hasta incontrolable. Si había una sospecha de que eso estaba ocurriendo, las autoridades advirtieron que vendría un segundo confinamiento y lo estuvieron advirtiendo muchísimo tiempo. Aquí hay una democracia parlamentaria, y las decisiones se toman así. El Ministerio de Salud tiene un gabinete de corona, ese gabinete toma disposiciones, pero todas esas disposiciones después son discutidas dentro de la Knesset, donde acuden todos los sectores del país, los profesionales, el sector económico, especialistas, que dan su opinión. Las discusiones suelen ser muy fuertes, muy largas y muy estresantes. Pero a partir de las decisiones de la Knesset, entonces el gobierno, el gabinete, el ejecutivo, entonces comienza a implementar sus decisiones. Sí hay un aparato de seguridad bastante amplio, no solo el ejército, policial, hay policía de reserva, policía de fronteras, también una fuerte policía municipal en todas las ciudades que cooperan para estar vigilantes de que no haya concentraciones, de que los jóvenes, todo el que circula por la calle lleve su máscara, pero no es como un estado de sitio, un estado militarizado donde sientes como la presión de un régimen militar. Es bastante libre. Perdón, se me ha escapado la otra pregunta que me hacía. La alimentación, licenciada, la alimentación. Nosotros acá estuvimos distribuyendo bolsas de comida. Allá, ¿de qué manera hicieron con esto? No, aquí se hicieron, el Estado dispuso de un fondo de ahorro que tiene y se dieron subvenciones monetarias para la población que quedó desempleada. Prácticamente unos 2 millones de personas se vieron afectados sus trabajos. Recordemos que este es un lugar que recibe mucho turista. Gran parte de la economía depende del turismo. Y todo eso está cerrado desde hace muchísimos meses, más de medio año. Hoteles, todo lo que tiene que ver con la industria turística, autobuses, guías, agencias de viajes, el aeropuerto, los hoteles pequeños o grandes, todo eso se vio afectado, y toda la población que trabaja en este sector. En los restaurantes, a toda esta población se le han dado subvenciones. Ahora, este es un país que tiene una alta cobertura de alimentación, es uno de los países que más agricultura produce en el mundo y está súper bien abastecido de comida, por lo tanto los alimentos son bastante baratos, sobre todo legumbres, verduras, granos. Entonces el acceso a la alimentación es bastante factible, por muy difícil que sea la situación económica del ciudadano. Pero incluso este es un país que trabaja mucho con voluntariado, y grandes fundaciones de aquí y de otras partes del mundo que manejan dinero de comunidades hebreas, dispusieron de centros para que la población a la que no le alcanzaba el bono pudiera ir a un parque y tranquilamente tomar una botella de aceite, kilos de arroz, frijoles, lentejas. Eso lo vi muchísimo, pero eso no fue organizado por el gobierno, sino que sale espontáneamente de la comunidad. Los vecinos, por ejemplo, ponían, cuando compraban en el supermercado aparte, si comprabas 10 kilos de arroz, pues 5 se quedaban contigo y 5 los donabas. Y esas fundaciones los iban repartiendo por ciudades para quien tuviera en este momento problemas económicos y que no le alcanzara el bono del Estado, podría tomarlo de allí. Pero esas son situaciones que se dan aquí siempre, incluso en tiempos de guerra ocurre lo mismo. O en tiempos de festividades, estas fundaciones disponen siempre en todas las esquinas, en las ciudades, en los barrios pequeños, un lugar donde la persona puede ir a tomar una ayuda anónimamente, sin estar anotado en ningún lado, simplemente llega a pie, en bus, en auto o en tren, toma la ayuda y se va.
Bueno, sí, licenciada, continuamos por aquí. Bueno, ya unos minutitos más porque tengo otro compromiso a las 10:30. Pero sí, para que nos refresque un poquito la memoria de que a los panameños no nos pase esto, eh, eh, ¿cuál fue el motivo por el cual nuevamente se dio un confinamiento allá en Israel? Así rapidito, rapidito, porque esperemos que aquí se están haciendo aperturas pues, de diferentes actividades y que la gente tome conciencia. Eh, para que nos hable pues al respecto, licenciada. Buenos días. Bueno, lo puedo reiterar porque esto lo ha dicho desde el primer Sí, ministro, desde el presidente y todas las autoridades. Aquí hubo un éxito prácticamente total de la cuarentena, una disciplina militar que se ejecutó y se cumplió en la primera cuarentena. Prácticamente desaparecieron los casos de coronavirus de las salas de hospitales. Sin embargo, hubo tal vez un exceso de confianza de la población, de las autoridades, hubo una apertura bastante rápida, no paulatina, y eso disparó el contagio. El nivel de contagio y muerte fue mayor que en la primera etapa, por lo tanto estamos atravesando una segunda cuarentena y lo que se ha dispuesto es que la apertura ahora va a ser un poco más dura si la comparamos con lo flexible que fue la anterior. Así que panameños, tal vez estamos viviendo lo mismo, hubo una excelente y dura cuarentena en Panamá. No tomemos confianza, el virus sigue en la calle, no hay una vacuna todavía, no nos hemos deshecho del problema de la pandemia y entre todos podemos evitar ir a una segunda cuarentena. ¿Qué tiempo ¿cómo de no? cuarentena, licenciada, tomó esta segunda? Sí, pregunta que qué tiempo de cuarentena. Bueno, creo que fue un mes, ¿verdad? Eh, tengo entendido que fue La, elaborada. la fueron extendiendo hasta que ya casi fueron 4 semanas. Sin embargo, la apertura va a durar, han dicho, unos 4 meses. 4 meses. Claro, nosotros cuando vivimos la primera cuarentena, aquí en menos de 20 días se abrió todo. Decían, hoy los centros comerciales, la farmacia que está dentro del centro comercial, pero en la tarde los bloques se abrieron demasiado rápido. En Panamá fueron más lentos. En Panamá, de lo que nosotros hemos estado viendo aquí, las autoridades de salud nuestras, los pasos para abrir el país se hizo más lento de lo que se hizo aquí. Bueno, muy interesante para que acá en Panamá escuchemos, tomemos conciencia de la situación que se vivió allá o se está viviendo en Israel y a nosotros, como panameños, no nos pasa. No podemos agarrar los mangos bajitos, como decimos en buen panameño, porque realmente el virus se mantiene. El virus se mantiene Exacto, ha sido así. dura la cuarentena en Panamá, larga, pero y puede crearse un ambiente de que hemos vencido al virus. No, el virus sigue en la calle. Así es, bueno, algo más que agregar, licenciada, cuando tenga bien, usted se puede comunicar con nosotros y nos da ese tipo de explicaciones que nos ha dado hoy. No sé si tiene algo más que agregar a los amigos que nos escuchan a través de esta su estación, la primerísima 1470M. Desearles a todos, sobre todo, muchísima salud y apoyar a las autoridades nuestras de salud en las recomendaciones. Generalmente se toman observando las experiencias en otros países, porque todas las embajadas nuestras comunican a nuestras autoridades lo que está ocurriendo en los países donde estamos laborando y representando. Un abrazo a todos, muchísima salud. Saludos, saludos. 2 minutos, 2 minutos. Sí, espérate. Bueno, como no, gracias entonces a usted, licenciada, por habernos refrescado un poquito la memoria. Pues los panameños, bueno, yo creo que usted escucha siempre informaciones de carácter nacional, bueno, donde se dan situaciones acá con la población que a veces no toma las medidas de seguridad y trata pues en muchas ocasiones puede violar la cuarentena y los lineamientos pues por parte del gobierno. Así que bueno, le agradecemos y aquí están estos micrófonos abiertos para cuando estime conveniente pueda entonces participar.